Buenas, ¿cómo están? La clase de movimiento circular es la guía número 3. Hoy les voy a contar una introducción que seguramente ya vieron en la teórica, pero nos sirve para saber de vuelta, que no viene mal un repaso, y entender también de dónde salen algunas cosas y algunas fórmulas que vamos a usar el resto de la guía. Empezamos con, bueno, lo que ustedes ya conocen, la descripción de un cuerpo puntual en coordenadas cartesianas. Tenemos R, que es el vector posición, y las coordenadas X e Y, que son las dos cosas que necesitamos para que esté determinado el vector posición y que ya vimos de la guía cero, que se pueden escribir también de esta manera, donde los dos versores X e Y son el 1, 0 y el 0, 1. Son vectores que apuntan en la dirección X e Y, pero que tienen módulo 1. En el caso de las coordenadas polares, las coordenadas que vamos a usar son R mayúscula, que es la distancia entre el 0 y el punto que tenemos acá, que es el que representa el móvil cuyo movimiento queremos describir, y el ángulo θ, que es el ángulo que forma el vector posición con el eje X. Además, esto nos da una pauta de que podemos definir los siguientes versores. El versor R, que es un versor que apunta en la misma dirección y sentido que el vector posición, pero que tiene módulo 1, y un versor perpendicular, que lo definimos de esta manera, es el versor θ. Ahora, el vector posición lo escribimos de la siguiente manera. Es la posición R en dirección radial. O sea, es agarrar este versor y multiplicarlo por la distancia y todo el mundo feliz y contento. Todo esto que vamos a hacer ahora va a estar en dos dimensiones. Esto no es porque no se pueda hacer esta descripción en tres dimensiones, pero sí se puede generalizar, pero escapa a las finalidades del curso. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que nos falta saber es cómo escribimos los versores R y los versores θ. Bueno, veamos este esquemita donde están los dos versores y además les ponemos encima los versores X e Y. Y es muy fácil darse cuenta que este ángulo es por definición θ, este ángulo que está acá. Si estos dos ángulos son complementarios, o sea, suman 90, y este con este suman 90, entonces la única conclusión que tenemos que hacer es que este ángulo también es θ, y componemos los versores R y θ en X e Y de la siguiente manera. R tiene componente coseno de θ en X, y seno de θ en Y, y algo parecido pasa con θ, donde la componente de X es menos seno de θ, porque sería esta proyección, y coseno de θ sería esta proyección en Y. Bueno, con todo esto las coordenadas polares nos quedan de la siguiente manera, y una cosa que hay que tener en cuenta es que el versor R y el versor θ varían en el tiempo. Entonces, cuando yo quiera derivar la posición para obtener las descripciones de la velocidad y la aceleración en este movimiento, en estas coordenadas, voy a tener que derivar a estos versores R y θ. Bueno, hagamos eso. R esta expresión, y si yo lo quiero derivar, tengo que derivar el coseno de θ por un lado y el seno de θ por el otro. La derivada del coseno es menos seno, pero además θ es un ángulo, es una de las coordenadas y varía en el tiempo. Entonces tengo que multiplicar por regla de la cadena a menos seno de θ por θ punto. Y lo mismo, o algo muy parecido, mejor dicho, pasa con seno de θ. Entonces, si yo ingreso estos resultados acá, me queda esta expresión y saco factor común θ punto. Y esto que nos queda dentro de los corchetes es exactamente igual al versor θ. Entonces podemos obtener esta expresión para la derivada del versor R o versor radial. Hagamos lo mismo con el versor θ. Nos queda la siguiente expresión. La expresión que está acá adentro es el versor radial, pero con un menos adelante. Entonces tenemos esta expresión para la derivada del versor θ y por lo tanto las coordenadas polares se amplían, o lo que tenemos, la información que tenemos para las coordenadas polares se amplían de la siguiente manera. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de derivar la posición para obtener la velocidad y la aceleración. Velocidad, tenemos dos términos, r punto por el versor radial más r sin derivar por la derivada del versor, reemplazando el resultado que obtuvimos para la derivada del versor, nos queda esta expresión a la velocidad. Y no me quiero extender mucho en esto, pero si hacen las cuentas y derivan la velocidad, lo cual es un buen ejercicio, tenemos que el primer término nos da
estos dos términos para la aceleración. Y el segundo término nos da estos tres términos, reemplazando las derivadas de los versores y agrupando los términos, nos queda esta expresión para la aceleración, donde tenemos esta parte la aceleración radial y en esta parte la aceleración tangencial. Así estaría completa la descripción en coordenadas polares de un movimiento. Hasta acá, de cualquier movimiento. No hicimos ninguna suposición sobre cómo se iba a mover el móvil. Ahora restringamos todo esto al movimiento circular. ¿Qué significa movimiento circular? Bueno, exactamente R es constante. O sea que la coordenada R no varía. Esto siempre y cuando nuestro sistema de referencia tenga el cero en el centro del movimiento, ¿no? Pero bueno, es la forma más lógica de esta descripción. Entonces, si R es constante, R punto, o sea, cualquier derivada de R es igual a cero, y los términos que se nos van son estos tres que tenemos acá. La descripción nos queda de la siguiente manera. Y esta vendría a ser la descripción en una animación que muestra este tipo de movimiento. Bueno, analicemos qué nos quedó en la aceleración. Nos quedaban dos términos. Un término radial, que es este vector que vemos acá, o tiene un menos, apunta hacia adentro y no hacia afuera. Y un término que está acá en naranja, que apunta en dirección tangencial. Al término rojo, al vector rojo, lo llamamos aceleración centrípeta y al otro aceleración tangencial. La suma de estos dos nos da un vector aceleración que tendrá alguna dirección dada por la suma de estas componentes. Por otro lado, la velocidad es únicamente en dirección tangencial, con lo cual el vector apunta siempre en dirección tangencial a la trayectoria. Acá tenemos y lo llamamos velocidad tangencial. Acá tenemos una animación muy mal hecha. Si alguien sabe cómo se hace para que una flecha en PowerPoint gire por un extremo y no por el centro, me avisa. Pero como no le quiere dedicar mucho tiempo a esto, quedó muy mal. Y bueno, la idea es algo así. Eso significa que sea tangencial a la trayectoria en todos los puntos. Ahora, restringamos un poco más el movimiento y en vez de ser un solo movimiento circular, que sea un movimiento circular uniforme. Uniforme significa que no solo R es constante, sino θ punto también. θ punto es cómo varía el ángulo en función del tiempo, a eso lo llamamos velocidad angular y vamos a hablar un poquito más adelante. Si esta velocidad angular θ punto es constante, entonces su derivada es cero. La descripción que teníamos, se nos va este término que tenemos acá y nos queda de la siguiente manera. Un poquito más sencillo que antes. Comparemos los dos movimientos. Estas animaciones están hechas para que el tiempo que tarde en dar la vuelta a la pelotita sea el mismo en los dos, sea de 5 segundos, pero fíjense que el movimiento circular uniforme va moviéndose a velocidad uniforme y el movimiento circular no, va en algún momento más rápido, otro momento más lento. Este movimiento circular podría estar dado por la presencia de la gravedad en el problema, donde arriba le cuesta un poquito más llegar y abajo va moviéndose más rápido. Decimos las velocidades, que los vectores, por ejemplo, en este caso es más chiquito y a medida que se va moviendo se va haciendo un poco más grande y luego cuando vuelva a la posición original va a decrecer de vuelta y en el caso del movimiento circular uniforme no. Pero siempre en los dos la velocidad es tangencial a la trayectoria. La aceleración también es algo distinto en el caso que el movimiento circular tiene alguna dirección dada por sus dos componentes, su componente radial y su componente tangencial. En el caso del movimiento circular uniforme, la aceleración es solo radial y es solo aceleración centrípeta. Así que acá tenemos el compendio de las fórmulas. Una cosa interesante para charlar que a mí me generaba ruido cuando estaba estudiando esto es la siguiente. En el movimiento circular uniforme tenemos que la velocidad tangencial es constante, siempre es la misma. ¿Por qué tenemos aceleración? ¿No? Esto es trasladar un poco la idea que veníamos trabajando en movimiento rectilíneo, donde la aceleración lo que hacía era variar la velocidad. Entonces acá tenemos una aceleración centrípeta y la velocidad que es constante, que no varía. Bueno, el Shade está a pensar que la aceleración cambia la velocidad
Pero acá la velocidad no cambia el módulo, pero sí la dirección. Entonces eso es importante. Recordemos que la velocidad es un vector y que cambie la posición, o sea, la dirección de la velocidad, implica que está cambiando la velocidad. En general es más allá de que su módulo no varíe. Entonces, esta aceleración centrípeta en el movimiento circular uniforme lo que hace es variar la velocidad, la dirección de la velocidad. Bueno, así nos quedan dos expresiones de la posición, la velocidad y la aceleración para el movimiento circular y para el movimiento circular uniforme. Las únicas diferencias son que la aceleración tiene un término más, en el caso del movimiento circular general, y que este tita punto, en el caso del movimiento circular general, puede variar y en el caso del movimiento circular uniforme, no, es constante. La velocidad angular tita punto también la podemos llamar W, omega. La letra griega omega es muy común utilizar este símbolo para la velocidad angular, se lo van a encontrar a lo largo de la guía. Y se mide en radianes por segundos, radianes es la unidad de ángulo, aunque radian no es una unidad, entonces la unidad de la velocidad angular es 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1. Velocidad tangencial, si reemplazamos tita punto de las expresiones anteriores por omega, nos queda como la multiplicación entre el radio y o la velocidad angular. La aceleración centrípeta, tomándole el módulo, así que le sacamos el signo menos, no nos importa hacia dónde apunta, nos queda de esta forma. Si despejamos omega de la fórmula de la velocidad tangencial y la reemplazamos acá, nos queda esta expresión para la aceleración centrípeta, que también es muy útil. Y otras cosas importantes para definir el movimiento son, en primer lugar, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. En realidad, en cualquier movimiento periódico, es decir, que se repite a través del tiempo, tenemos un periodo, y esta es la definición, sea una vuelta o no. Pero bueno, en este caso, que es un móvil que se mueve circularmente, el tiempo que tarda en dar una vuelta es la definición del periodo. Las letras que usamos son o T mayúscula, o T minúscula, o tau, la letra griega, y se miden unidades de tiempo como segundo, minuto. Bueno, la frecuencia es el número de vueltas que da el móvil por segundo por unidad de tiempo, y en este caso usamos la letra F, y la unidad que se usa es el hertz, que implica cuyo significado es el número de vueltas que da por unidad de tiempo, por segundo en este caso. Eso es el hertz. Como vueltas tampoco es una unidad que se usa, también hertz es segundo a la menos uno. Pero bueno, la idea del hertz es esto, ciclos o vueltas de movimiento por segundo. Otra unidad que también se puede usar es revoluciones por minuto, también es algo común. Revolución es vuelta y vuelta por minuto es revoluciones por minuto. No tiene mucha más ciencia que eso. Hay que pensar un poquito y hacer un par de reglas de tres para pasar de hertz a revoluciones por minuto, pero es algo bastante sencillo y es un ejercicio que se van a encontrar en este tipo de movimientos. Así que nada, los y las invito a que hagan los ejercicios de la guía y prueben ese pasaje de unidades. Un vínculo entre el periodo y la frecuencia lo podemos obtener de una regla de tres simples súper sencilla. Y decimos, en este razonamiento, hacemos una vuelta por un tiempo tau, ¿no? Esto es lo que tarda, el tiempo tau, que es el periodo, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Ahora yo me pregunto, X vueltas, ¿cuántas vueltas da en un segundo? Piénselo y se van a dar cuenta seguro que este X vueltas es la definición de la frecuencia. Entonces, resolviendo esta regla de tres simple para la frecuencia, nos queda que la frecuencia es 1 dividido el periodo. A la inversa del periodo, o lo que es lo mismo, el periodo es la inversa de la frecuencia. Otra relación importante nos queda el siguiente razonamiento. Si damos una vuelta cada un segundo, entonces vamos a tener un movimiento cuya frecuencia sea de 1 Hz. Por otro lado, una vuelta por segundo implica 2 pi radianes de ángulo recorrido en un segundo. Y esto, por definición, es una velocidad angular de 2 pi segundo a la menos 1. Si estas dos cosas son equivalentes, entonces la velocidad angular es 2 pi veces la frecuencia. Con todas estas fórmulas uno puede despejar de una o de la otra alguna variable y reemplazarla en otra
fórmulas y de hecho es un buen ejercicio que los y las invito a hacer. Y siempre tratando de tener las expresiones en función de los datos del problema es lo mejor que podrían hacer. Bueno, hasta acá está todo el repaso y toda la teoría que vamos a usar. Ahora voy a pasar a hacer algunos ejercicios. Empecemos por el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, un cuerpo realiza un movimiento circular de radio 50 centímetros sobre un plano horizontal. La velocidad angular del movimiento es 2 segundos a la menos 1 y el sentido es antihorario. El inciso A pregunta cuánto vale el periodo del movimiento. El B calcula y representa gráficamente los vectores, posición, velocidad, aceleración en distintos puntos del recorrido. Y el inciso C halla la posición en la cual se encuentra el objeto al cabo de 10 segundos, considerando, bueno, condiciones iniciales. Entonces, empezamos por un grafiquito. Acá tenemos un esquema de este ejemplo, donde como el plano es horizontal, por ahí nos podemos olvidar de que hay gravedad. El movimiento está dado en este plano con un radio de medio metro, 50 centímetros pasados a metros. Y me dice que la velocidad angular del movimiento es 2 segundos a la menos 1 y eso significa que la velocidad es constante, está implícito ahí en el texto. Entonces el movimiento es circular y uniforme. La velocidad angular es 2 a la menos 1, 2 segundos a la menos 1, perdón, como dice el enunciado. Y ahora nos pregunta el inciso A, el periodo. Podemos usar fácilmente algunas de las formulitas que sacamos antes. La velocidad angular es de 2pi por la frecuencia, y si consideramos que la frecuencia es la inversa del periodo, tenemos que la velocidad angular es 2pi dividido el periodo. Pasando el periodo para un lado y multiplicando y la velocidad angular dividiendo para el otro, despejamos el periodo en función de la velocidad angular, que como ya la sabemos, esto es segundo a la menos 1, se nos cancelan los dos y me queda que el periodo es de pi segundos, 3,14 segundos aproximadamente. Ahora, no lo voy a hacer tan lineal, voy a hacer B y C medio que al mismo tiempo. Consideremos, como dice el texto, que la posición inicial es en R, en la coordenada X, que es medio metro, y en Y 0. Esto es, si tenemos un sistema de referencias como el que vemos acá, que el móvil, el cuerpo puntual, está en esta condición. Las coordenadas que usamos van a ser R igual a 0,5 metros todo el tiempo en las coordenadas polares porque es movimiento circular, y el ángulo solo sabemos que a tiempo cero va a ser igual a 0. Pero como sabemos que de a punto, o sea, la variación del ángulo en función del tiempo, o lo que llamamos velocidad angular, es 2 segundos a la menos 1 constante, esto significa que tenemos una ecuación para que podemos integrar y obtener esta expresión en función del tiempo, que es el ángulo en función del tiempo. Es muy similar a un MRU, pero en vez de ser un movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento circular uniforme, y por eso el ángulo tiene la misma forma funcional, que es una lineal. Θ cero es el ángulo inicial, el ángulo a tiempo cero, que como dice el ejercicio, en este sistema de referencias es nulo. Por lo tanto, la fórmula que describe al ángulo en función del tiempo es esta que vemos acá. Si consideramos que la posición es, con las fórmulas que teníamos antes, R en dirección radial, el versor radial en esta forma, entonces podemos reemplazar el versor radial en la fórmula de la posición y el ángulo por la función que obtuvimos en la diapositiva anterior, y nos queda esta expresión para la posición. Podemos usar la fórmula o directamente derivar, que es lo mismo, y para la velocidad nos queda esta expresión que tenemos acá. Y algo muy similar, o sea, usar la fórmula de movimiento circular uniforme para la aceleración, o derivar también la velocidad que obtuvimos, y nos queda estas tres
estos tres vectores, que son la posición, la velocidad y la aceleración, que describen el movimiento. A tiempo cero, acá tenemos una imagen y el cálculo de la posición, que es las condiciones iniciales que nos marcaba el problema. La velocidad es tangencial, entonces tiene esta forma en I, y la aceleración tiene esta punta hacia el centro en dirección X. Acá no está en escala en términos de los números, porque sería un poquito más, pero bueno, la idea es que uno vale 0,5, que es la posición, la velocidad es un poquito más grande en términos numéricos y la aceleración vale 2. Pero bueno, lo importante es hacia dónde apuntan los vectores. En este caso, como no pide el ejercicio, pero como completitud, podemos pensar cuáles son los versores radiales y tita, el versor R y el versor tita, radial y tangencial. En este caso, el versor R es igual a X y el versor tita es igual a Y. Si miramos la imagen un cuarto del periodo después, o sea, pi sobre 4, acuérdense que el periodo era pi, pi sobre 4 segundos, el ángulo en el cual está el móvil en este sistema de referencia es medio pi, o sea, 90 grados. Y acá tenemos una imagen de esto. En este caso, la posición nos queda 0,5 metros en dirección Y, la velocidad nos queda menos 1 metro sobre segundo en dirección X y la aceleración menos 2 metros sobre segundo cuadrado en dirección Y. Entonces, bueno, lo que va cambiando es las posiciones de estos versores. Y también, en este gráfico vamos a observar que la dirección radial nos queda igual al eje Y, al versor Y, y el tangencial igual al menos esto. El ejercicio también pide qué pasa a los 10 segundos. A los 10 segundos el ángulo, si ubicamos en la fórmula del ángulo en función del tiempo y hacemos la cuenta, nos da 20. 20 radianes, son varios pis, digamos. Sacando la cuenta nos queda esta fórmula para la posición y más o menos la dirección es esta. Dio varias vueltas y volvió a empezar y nos quedamos con esta posición. La velocidad tiene esta forma y la aceleración también, y no pide calcularlo, pero es un buen ejercicio también si lo quieren hacer para afianzar algunos conceptos. Hasta ahí termina el ejercicio 1. Bastante sencillo, es solo de repasar un poco lo que hicimos antes y hacer algunas cuentas con respecto a eso para ir afianzando estos conceptos. El ejercicio 5, lo que voy a hacer ahora, tiene también un poco el mismo espíritu. Dice, la Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y gira una vez sobre su eje en 24 horas. Acá nos está dando un montón de información. El inciso A me dice qué rapidez lineal, o sea, qué velocidad tiene un objeto en el ecuador en metros sobre segundo. En este caso, la rapidez lineal va a ser igual a la velocidad tangencial. El inciso B dice qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador. Nos pide dar la respuesta en metros sobre segundo cuadrado y como fracción de g. Y el inciso C me plantea una situación en la cual la aceleración centrípeta necesaria para mantener los objetos en el ecuador en movimiento circular fuese mayor que g, y en esa situación los objetos saldrían volando y nos plantea cuál va a ser un periodo de rotación plausible para que esto sucediera. Así que bueno, vamos por partes. En principio tenemos al planeta Tierra, que tiene un radio de aproximadamente 6.380 kilómetros, o lo que es los mismos 6.380.000 metros. Un periodo de 24 horas que en segundos es 86.400. El inciso A, pensemos en la vista del círculo que representa el ecuador desde arriba. Estamos como mirándolo desde el polo norte. Ahí tenemos un círculo, tratamos de aproximar al ecuador de la Tierra por un círculo que tiene como radio el radio de 6.380 kilómetros que decía anteriormente, y nos piden la velocidad. La velocidad tangencial tiene esta fórmula de la multiplicación por el radio por la velocidad angular, y otra vez pensamos en que la velocidad angular se puede reemplazar por
2 veces pi dividido el periodo, con lo cual, introduciendo acá los datos que R y el periodo, que ya los tenemos, nos los da el enunciado, nos queda aproximadamente 464 metros por segundo de velocidad tangencial. O sea que una persona que está parada en el Ecuador tiene una velocidad de este número que vemos acá, vista desde afuera de la Tierra. El inciso B, como ya lo leía anteriormente, pregunta qué aceleración radial tiene. La aceleración radial es la aceleración centrípeta. Y tenemos esta fórmula. Volvemos a reemplazar la velocidad angular, 2pi dividido el periodo, y como está elevado al cuadrado, nos queda 4pi al cuadrado dividido el periodo al cuadrado, todo multiplicado por el radio de giro. De vuelta, metemos los valores que nos da el enunciado y nos queda este número para el módulo de la aceleración centrípeta, es 0,0337 metros sobre segundo cuadrado. Y además nos pide expresarla no solo en metros sobre segundo cuadrado, sino en múltiplos o fracciones de g, digamos. Para eso vamos a tomar que g es 10 metros sobre segundo cuadrado, porque es una aproximación bastante válida y nos simplifica un poco las cuentas. Entonces, hay varias formas de pensarlo. Es bastante intuitivo, pero si quieren pueden multiplicar este dato de 0,0337 metros sobre segundo al cuadrado por g dividido g. Eso es no multiplicarlo por nada, ¿no? Porque multiplicas por algo y dividís por otro, por lo mismo, entonces eso es 1. Y se quedan con la g que quieren, que es la g que está arriba. En concreto, abajo le va a quedar una g que es dividido por 10 y nos queda este número de veces g. Igual si lo piensan un poco sale también con una reglita de 3 simples, y si no cualquier cosa nos consultan, pero la cuenta es bastante sencilla, es solo dividir por 10. Por lo que es lo mismo, la aceleración centrípeta nos queda 3 aproximadamente, 3 por 10 a la menos 3 g, o sea 3 milésimas de la gravedad. O sea, es mucho más chica la aceleración, este valor de que la gravedad es 3 milésimas. Y ahora nos plantea esto: ¿qué pasaría si la aceleración centrípeta necesaria para mantener los objetos en el ecuador en movimiento circular fuese mayor que g? O sea, con la gravedad, la fuerza de gravedad, todavía no estamos viendo dinámica del movimiento circular. A esta altura todavía se supone que no lo vieron, que lo van a ver la clase que viene. Así que si todo sigue su curso en ese sentido, por ahí esta idea va a quedar un poquito más clara un poco más adelante, pero la cuestión es la siguiente. Imaginemos que la Tierra se mueve de otra forma, más rápido, por ejemplo, y entonces tenemos una aceleración centrípeta que sea más grande que g. Entonces planteemos esa condición matemática y veamos a dónde nos lleva. Reemplazamos el módulo de la aceleración centrípeta por esta fórmula que teníamos, la multiplicación del radio por la velocidad angular al cuadrado, y pedimos que esto sea mayor que g, que es lo mismo que pedir la condición anterior, que la aceleración centrípeta lo sea. Volvemos a reemplazar la velocidad angular en función del periodo y nos queda esta fórmula. Y ahora podemos pasar el periodo al cuadrado que estaba viviendo multiplicando del otro lado de la inecuación, y la gravedad que estaba multiplicando, digamos, la pasamos dividiendo, y nos queda esta expresión. Pasamos el cuadrado como raíz y nos queda que el periodo tiene que ser más chico que toda esta cosa que está a la izquierda de la inecuación. Dando la vuelta y, o sea, reescribiéndola, nos queda que el periodo tiene que ser menor que la raíz cuadrada del radio multiplicado por 4 por pi al cuadrado, todo dividido por la gravedad. Si metemos los datos y tomando la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado, nos queda el periodo de 5.019 segundos aproximadamente. O sea, que el periodo tiene que ser menor que esto, lo que es lo mismo que el periodo tiene que ser menor que 1 hora y 39,39. Menor que 1 hora y media, un poquito más chico que eso. Entonces, con un periodo más chico que eso, se estaría generando una velocidad suficiente de la rotación de la Tierra, una frecuencia de rotación o una velocidad angular, que haría que las cosas vuelen y que la gravedad no fuese suficiente para mantener a las personas en el Ecuador. Bueno, hasta acá hicimos dos ejercicios
y seguramente nos quedaremos respondiendo consultas en la clase y bueno, en la clase que viene verán algunos ejercicios de dinámica. Saludos.